Vamos a ver qué cosa es la computadora. Es una máquina electrónica. Y este sistema lo que hace es procesar datos para convertirlos en información útil. La parte de una computadora, vamos a tomar la clásica que conocemos, ¿no? Que es la computadora personal, ¿no? Pero todas las computadoras, digamos, tienen que tener unidades similares. Todas tienen que tener una fuente, todas tienen que tener unidad de entrada, unidad de salida, ¿no? Y donde almacena, digamos, el software, ¿no? Donde almacena lo que la máquina va a saber hacer. Memorias temporales, ¿no? La RAM, la ROM. Todo eso está, digamos, en una tarjeta principal, ¿no? Una computadora está formada por dos partes básicas. Básicamente tiene una parte física y tiene una parte lógica, ¿no? Lo que le llaman hardware y lo que se le llama el software. El hardware viene a ser la parte física, todo lo que nosotros podemos encontrar físicamente, ¿no? Podemos observar, podemos tocar de alguna u otra manera, y el software viene a ser la parte lógica, viene a ser una parte que no podemos observar a simple vista. El software es lo que va a definir qué es lo que hace esta computadora, ¿no? Entonces, acá tenemos las dos definiciones, ¿no? El hardware, el término genérico que se da a todos los componentes físicos de la computadora, todo lo que se puede tocar, ¿no? El software, el término que se le da a los programas que funcionan dentro de una computadora. Acá tenemos nuestra computadora, ¿ya? Como ejemplo, una computadora personal, tenemos las diferentes partes. Todo esto es hardware. Lo que es interno también es el hardware, ¿no? El interno del CPU, ese es hardware, ¿no? La tarjeta, la mainboard, el disco duro, ¿no? Pues eso es hardware. Entonces acá tenemos las partes del hardware. Unidad de disquetera, unidad de CD, monitor, bocinas, ratón, teclado, impresora, ¿no? Todo lo que vemos externamente. Entonces las partes, el hardware es de las partes que permiten introducir información a la computadora. Teclado, ratón, mouse, micrófono, ¿no? Ya, ese viene a ser las unidades de entrada, ¿no? Las otras partes por donde sale la información de la computadora, monitor, impresora, bocina, ¿no? Esas son las unidades de salida. Acá tenemos el procesador, ¿no? Término relativamente moderno. Se refiere a lo que en los grandes ordenadores de antaño se conocía como unidad central de proceso, CPU, ¿no? Es el componente principal, digamos, de todo computador. En el caso, por ejemplo, de los computadores que son dedicados, ¿no? Como el panel, por ejemplo, del horno de microondas o el panel de su lavadora, tiene también su microprocesador, pero está, digamos, integrado en un componente, ¿no? Que se llama microcontrolador, ¿no? Es un chip o un circuito integrado donde internamente tiene el microprocesador. O sea, no lo podemos ver el microprocesador en forma física, sino está internamente dentro ya de una pequeña computadora, ¿no? Integrada. Pero en términos generales, el microprocesador, todo computador lo tiene, ¿no? CPU, unidad central de proceso. El procesador es capaz de adelantarse a lo que va a ocurrir, puede pensar, aunque de una forma muy rudimentaria. Su pensamiento consiste en sumar, restar, multiplicar y dividir principalmente. Todo lo que opera un microprocesador es de esa forma, ¿no? Entre operaciones de suma, resta, multiplicación, división. O sea, lo que maneja ahí son datos, datos binarios. Dentro del procesador, ¿no? Hay una serie de elementos, registros, ¿no? Donde van a estar los datos, ¿no? En forma de uno o cero, ¿no? En forma de binario. O sea, hay corriente o no hay corriente. Entonces, esa es la forma. Dispositivos que se asocian al computador, vamos a ver los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten el ingreso de datos de un computador. Entre estos se encuentran los teclados, ratones, escáner, micrófonos, cámaras. Todas estas unidades que yo interconecto para poder ingresar datos a mi computador son las unidades de entrada. Hay diferentes pues unidades de entrada, ¿no? Ahora hay hasta incluso pizarras, tabletas electrónicas, ¿no? Que uno lo puede hacer dibujos con un lápiz óptico, los escáneres, los micrófonos, las cámaras, ¿ya? Diferentes elementos de entrada. Los dispositivos de salida son aquellos que permiten mostrar información procesada por computador, ¿no? En este caso, por ejemplo, los auriculares, la impresora, el monitor. En el caso, por ejemplo, de las impresoras que son multifuncionales, o sea, que tiene escáner, tiene impresora, ¿no? Dos elementos integrados, ese viene a ser las dos cosas, ¿no? Es dispositivo de entrada y a su vez es dispositivo de salida, ¿no? Porque los dos están integrados, ¿ya? Pero desde el punto de vista separado, el escáner es para ingresar datos y la impresora es para extraer los datos. Después tenemos los dispositivos de almacenamiento.
¿no? Antiguamente había los discos flexibles. Hoy en día se utiliza, por ejemplo, los pendrive, ¿no? Los USB, lo que le dicen, los discos duros, los CD-ROM, aún se siguen utilizando. Antiguamente también las unidades de cinta eran unidades de almacenamiento. Pero estas se fueron desechando porque eran demasiado delicadas, ¿no? Por ejemplo, un disco flexible, ¿no? Uno le tocaba digamos, el material ferromagnético, digamos el disco, ¿no? Y con la huella digital automáticamente se dañaba la información, ¿no? Entonces había que tener bastante cuidado para guardar los discos flexibles, ¿no? Entonces estos fueron descontinuados, no eran muy seguros para guardar información. Inclusive los mismos CD-ROM, ¿no? CD-ROM también se dañan con facilidad, ¿no? Entonces tenemos diferentes unidades, ¿no? Los discos duros, todos esos son unidades de almacenamiento. Unas más seguras que otras, pero al final tienen la misma función. Después tenemos las memorias, la RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Esta memoria es parte que recuerda las cosas mientras está prendida la computadora, ¿no? La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es una memoria que la computadora en todo momento está almacenando y borrando porque es una memoria temporal, ¿no? Para el proceso de la información. Aquí tenemos las unidades, ¿no? El byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte. El byte viene a ser la unidad mínima de almacenamiento, o sea, 8 bits, ¿no? El bit es el valor mínimo. Después tenemos los kilobytes, los megabytes y los gigabytes, ¿no? Miles, millones y miles de millones de bytes, traduciendo. Acá vemos el software. El software viene a ser la parte que nosotros no podemos manipular en la computadora de forma física. No podemos observarlo. ¿Dónde está el software? Como el dibujo expresa. El software está grabado, digamos, en material magnético, o puede ser también en memoria, ¿no? En elementos de estado sólido. También en elementos ópticos, ¿no? Como el caso de los CD-ROM. Los CD-ROM se graba en forma óptica, ¿no? Con un láser. Entonces, el disco duro, el clásico de platos, ese se graba en forma magnética. Tiene un cabezal, ¿no? Y tiene elementos, acá el plato, cabezal, ¿no? El motor de posición, el brazo. Entonces, todo esto es una unidad electrónica que tiene su propia unidad de servocontrol, ¿no? O sea, también, digamos que el disco duro es una unidad compleja. Ya tiene su propio servocontrol, tiene su tarjeta electrónica, ¿no? No como otras unidades, por ejemplo, como el CD, ¿no? El CD-ROM. Ese es el disco nomás, ¿no? Pero el disco duro no es solamente disco, sino tiene también una parte electrónica, de que lo gobierna, ¿no? Después tenemos el procesador o CPU y la memoria, ¿no? La memoria RAM. Entonces vienen unas tarjetas, unas placas, ¿no? Donde hay varios bancos de memoria, ¿no? Entonces acá podemos definir qué cosas son los datos y qué cosas son la información. La data viene a ser los datos individuales como nombre, precio, cantidad, etc. La información es lo que se obtiene al procesar los datos, ¿no? Entonces, viene a ser el producto final y los datos la materia prima, ¿no? Después tenemos la unidad central de proceso, o CPU, es el cerebro de la computadora, y como su nombre lo dice, es el que se encarga de procesar la información. Otro elemento que tenemos es el gabinete. El gabinete es la parte externa de la computadora, ¿no? Y dentro del gabinete se ponen los dispositivos, ¿no? La fuente, el microprocesador, las memorias, ¿no? La placa madre, las tarjetas, digamos, diferentes tarjetas de sonido, de video, los coolers, los ventiladores, todo eso está dentro del gabinete. Un computador puede funcionar sin gabinete, puede funcionar sin gabinete. Yo puedo armar todas esas unidades fuera de él. Solamente que si no está dentro del gabinete, ¿no? Cualquier roce, cualquier golpecito, ¿no? Incluso si está funcionando y yo meto la mano, ¿no? Puedo quemar la tarjeta, ¿no? Ya que las corrientes que circulan por ella son bien pequeñas. Entonces yo con la misma carga estática puedo dañar la tarjeta, no puedo dañar un componente electrónico. Entonces, ¿quién protege todo eso? El gabinete, ¿no? El mismo polvo puede dañar con el tiempo las unidades, las tarjetas, ¿no? Se van sulfatando con el polvo. Entonces, el gabinete viene a ser una parte diseñada para la protección de la electrónica. Acá tenemos la mainboard y el microprocesador. La mainboard también se le conoce como tarjeta principal, tarjeta madre, también es un nombre.
Y es una tarjeta electrónica la más grande dentro del gabinete de la computadora. Y sobre este están montados el procesador, la memoria, las tarjetas controladoras, ¿no? Diversos periféricos. Entonces, ahí están interconectados todos los puertos, ¿no? Que permiten interconectar las partes de la computadora, ¿no? Como el disco duro, como el disco, el CD-ROM, ¿no? La unidad lectora de CD-ROM, la fuente de alimentación, ¿no? Tiene diferentes puertos, ¿no? El puerto de audio, todo eso está integrado en la tarjeta, todo eso está instalado, ¿no? En la memory, la tarjeta madre. Después tenemos al microprocesador. El microprocesador es la pieza principal en una computadora. Es el cerebro en donde se realizan todos los cálculos y tomas de decisiones, ¿no? ¿Qué hace el microprocesador? Tiene buses, bus de control, bus de datos. Digamos, el microprocesador es como si fuera el cerebro de la computadora. Entonces él lo que va a tener son los buses de direccionamiento, datos y control. Entonces el bus de direccionamiento va a ser, digamos, que se ubique, digamos, el dato, la dirección donde está grabado el dato. Después tenemos el bus de control, que se va a tener otra función, ¿no? Que es controlar, digamos, sincronizar todo el sistema. Direcciones, control, ¿no? Y el de datos viene a ser pues donde van los datos, ¿no? En formas de ceros y unos también. Entonces esos son buses que el mismo microprocesador los genera, ¿no? ¿Qué cosa es un bus? Es un grupo de bits, ¿no? Puede ser de 8, puede ser 16, puede ser 32. ¿No? Por eso en la computadora uno dice, estoy con 64 bits o estoy en 32 bits, ¿no? Ese es, digamos, la cantidad de bits que maneja en paralelo, ¿no? 32, 64. Acá tenemos el sistema operativo. El sistema operativo es un software de sistema, es decir, un conjunto de programas de computadora destinado a permitir una administración eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende el computador y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más básicos, permitiendo también la integración con el usuario. El sistema operativo, digamos, en una computadora, ¿no? Es la que va a permitir administrar todos sus recursos. En las computadoras dedicadas, por ejemplo, ¿no? Como les digo, el panel del horno de microondas, el panel de la lavadora, no necesita un sistema operativo porque eso está a nivel lógico, ¿no? Su procesamiento es a nivel lógico nada más, ceros y unos, ceros y unos. Entonces, en cambio, en una computadora personal necesita sistema operativo porque van a haber otros programas, ¿no? Que administrar. ¿Ya? Por eso la computadora cuando arranca demora, ¿no? Hasta que levanta, ¿no? Que tiene que primero reiniciar la secuencia del sistema operativo, ¿no? Reconocimiento de las partes de la computadora, reconocimientos del software instalado, ¿no? Entonces todo eso lo va a manejar el sistema operativo. Un sistema operativo se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilicen microprocesador. Cuando utiliza microprocesador, tiene sistema operativo. Por ejemplo, sus tabletas, ¿no? Tablets, tiene un sistema operativo, ¿no? Pues el Android, su celular también, ¿no? Entonces ese tiene su microprocesador. Es por la complejidad, digamos, que tiene para la comunicación con el hombre, ¿no? Hombre-máquina. Entonces, mientras más fácil sea manejar, digamos, una computadora, ¿no? Mayor es la complejidad de su sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron las computadoras, las famosas 8086, ¿no? Las que eran XT, esas fueron las primeras computadoras compatibles. El sistema operativo, o sea, el DOS era complejo, ¿no? Había que manejar comandos, ¿no? Para poder buscar archivos, para poder ponerlo en un árbol. Un árbol era ¿cómo le llaman? Un camino de unas rutas, ¿no? Para poder instalar los programas dentro de otro archivo, ¿no? Un archivo dentro de un archivo. Hoy en día manejamos un sistema operativo que es con figuras, ¿no? Que es con iconos, que es el Windows, ¿no? Es fácil. Ustedes dan un clic al icono, abren y comienzan a buscar su archivo, ¿no? Antes no, antes en esas computadoras para abrir un archivo había que meter un comando, ¿ya? Entonces era difícil manejar una computadora, ¿no? Incluso para escribir una carta, no es como ahora el Word que uno lo maneja, ¿no? Uno escribe y hasta le corrige las faltas ortográficas.
Antes había que manejar comandos para poder centrar la palabra, poner la negrita, poner los reglones, ¿no? Entonces, uno tenía que poner cada línea que uno escribía al costado de una línea de comando, ¿no? Entonces, los procesadores de texto también eran complicados de manejar, ¿no? Había que estudiar. Hoy en día no. Hoy en día abro el Word, escribo y pongo el tipo de letra, le pongo la negrita y eso en forma automática, como si fuera una máquina de escribir. Entonces, vamos a decir que el software, digamos, es un conjunto de programas de computadora destinado a permitir una administración eficaz de sus recursos. Un sistema operativo se puede encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos que utilicen microprocesador para funcionar, ya que gracias a esto podemos entender la máquina, ¿no? Y que ésta cumpla con sus funciones, ¿ya? Por ejemplo, los teléfonos móviles, los reproductores de DVD, los autorradios, las computadoras. Lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina. Es el lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de programación nosotros conocemos? El lenguaje de programación que nosotros conocemos, el Python, el Assembler, ¿no? Que es lo que vamos a ver nosotros, ¿no? El lenguaje Assembler. También vamos a ver un poco el lenguaje C. Diferentes lenguajes de programación. El BASIC también, ¿no? El BASIC, ¿no? El BASIC es un lenguaje de programación, digamos, amigable, ¿ya? Fue pensado, digamos, para hacer programas complejos, pero con órdenes, palabras, así como nosotros hablamos, ¿no? El C++ también, claro, muy bien, C++. Entonces, todos esos lenguajes de programación, digamos, eh, nosotros los manejamos para poder indicarle a la computadora o al sistema que estamos diseñando, el sistema embebido, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver después de, después de esta parte teórica, ¿no? Que es la primera parte del curso. Ya vamos a comenzar ya con los simuladores, ¿no? En Proteus, ¿no? Vamos a poder diseñar un computador, digamos, ¿no? Con un microcontrolador, ¿no? Podemos hacer un termómetro, podemos hacer algo que tenga hardware y software, ¿no? O sea, que no solamente sea electrónica, sino que nosotros podamos modificar, ¿no? Podemos hacer un robot, ¿no? Controlado por nuestro celular también, ¿no? Por un Android, Bluetooth, ¿no? O sea, enlazarlo por Bluetooth. Entonces, ¿con qué lenguaje de programación? El lenguaje de bajo nivel, ¿no? El lenguaje Assembler, ¿no? Es un lenguaje, digamos, que nos permite hacer funciones, ¿no? Funciones especiales, programas, de repente rutinas, ¿no? Subrutinas, ¿no? Pero hay otros programas, digamos, más amigables, por ejemplo, el lenguaje C, y eso es utilizado, por ejemplo, hoy en día en una plataforma que venden, que se llama el Arduino, ¿no? Hay otro que es, por ejemplo, el Launchpad, ¿no? Que es el Arduino de la Texas Instruments, ¿no? Digamos que ahí no se llama Arduino, sino se llama Launchpad, ¿no? Es un paralelo al Arduino, más barato, ¿no? Y ahí utiliza un software que es el Energía, ¿no? Entonces ese software es igual que el del Arduino, ¿no? Sino que estás en un entorno que se llama Energía, pero es un C enmascarado, igualito que el Arduino. Los mismos comandos, lo mismo, ¿no? Pero su ingeniería está basada en otro dispositivo, ¿no? Bueno, ya eso se maneja, por ejemplo, a nivel del lenguaje C. El PIC, que vamos a ver, microcontrolador, lo podemos manejar en lenguaje C, lo podemos manejar en lenguaje Assembler, lo podemos manejar en lenguaje BASIC, ¿ya? De lo cual les voy a dar ejemplos, ¿no? Y algunos se acomodarán más al Assembler, otros se acomodarán más al C y otros se acomodarán más al BASIC, ¿no? En el sentido de que a todos les gusta, digamos, un tipo de programación, ¿no? Y en ese se tienen que especializar, ¿ya? Ah, el PIC. El PIC es un circuito integrado, ¿ya? Un microcontrolador, y los lenguajes que utiliza son el BASIC, el C y el Assembler, o sea, el lenguaje ensamblador. El ensamblador es el lenguaje por defecto, porque es gratuito, o sea, no hay que comprarlo, ¿no? Los lenguajes ya, digamos, BASIC y lenguaje C, ¿no? Muchas veces hay que comprarlo para que estén las versiones completas. Entonces, hay demos también, ¿no? Demos, ya que podemos utilizar, ¿no? Están limitados por eso el lenguaje de repente BASIC o C no lo utilizan mucho, ¿no? En el PIC. Bueno, sí lo utilizan, pero ya con su respectivo parche, ¿no? O sea, de todas maneras lo hacen así, pero en forma, digamos,
normal, ¿no? Uno paga pues esos software, ¿no? Pero hay demos, los demos sí son gratuitos, ¿no? Un poquito limitados, pero los demos sí, puede hacer muchas cosas. ¿Ya? El assembler sí viene completo. Después el lenguaje del Arduino, su lenguaje C también que utiliza, digamos, es un lenguaje de uso libre, ¿eh? El Arduino tiene esa particularidad, que su hardware y su software es libre. Ahí no hay ningún problema. Podemos llegar al límite del sistema con su hardware y su software. En el PIC sí tenemos, digamos, diferentes programas, ¿no? Hay también micro C, hay micro Basic, hay Basic, hay PIC Basic Plus, PIC Basic Pro, ¿no? Entonces todos esos programas tienen similitudes. Al final, lo que uno hace para programar algo es un diagrama de flujo, ¿ya? El diagrama de flujo lo traducimos a un lenguaje de programación, ¿no? Y hacemos que esto funcione. Acá tenemos los lenguajes de programación, como dijimos antes, el lenguaje de bajo nivel son lenguajes de programación que se acercan al funcionamiento de la computadora, ¿no? El lenguaje de medio nivel, hay lenguajes de programación que son considerados por algunos expertos como lenguaje de medio nivel, como es el lenguaje C, ¿no? Como les dije antes, al tener ciertas características que los acercan a los lenguajes de bajo nivel, pero teniendo al mismo tiempo ciertas cualidades que lo hacen un lenguaje más cercano al humano, ya que utiliza usted comandos, ¿ya? Donde le indica, por ejemplo, ¿no? Prender, apagar, ¿no? Prender, ¿no? Pone high o low, si apaga low, si prende high, ¿no? Entonces, es, digamos, un lenguaje un poquito más amigable, ¿no? Que un lenguaje ensamblador. De todas maneras hay que tener lógica pues para programar, ¿no? No es escribir nomás, ¿no? Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están formados por elementos del lenguaje natural, como el inglés, ¿no? Por ejemplo, el BASIC. El BASIC ya es un lenguaje que se entiende ya al verlo, ¿no? True, false, y ese tipo de for, next, ¿no? Le pone ese tipo de comandos, entonces uno le va indicando qué es lo que va a hacer. Ya eso lo vamos a ver el rato que estamos programando ya el lenguaje de programación. A ver, vamos a ver acá de forma esquemática, ¿ya? La parte, digamos, en la computadora, ¿ya? Digamos, cualquier computadora, ya sea el microcontrolador, el microprocesador, ¿no? Va a tener buses, por ejemplo, este es el microprocesador, Este va a tener, digamos, en una computadora asociado a otros elementos. Por ejemplo, la memoria, la ROM, este sería el CPU, ¿no? Unidad central de proceso. Y tenemos un bloque que es la memoria RAM. Y para la comunicación, digamos, hacia el exterior, tenemos un bloque que es la unidad de entrada y salida. Unidad de entrada y salida. Ya, para que todo esto digamos, se sincronice, ¿no? Hay un reloj, o sea, un oscilador, alguien que le va a dar la base de tiempo. Eso que le llaman, digamos, cuando nosotros compramos una computadora, ¿no? Su velocidad, digamos, a cuál es la frecuencia que trabaja, ¿no? Entonces ese reloj, entonces este le va a dar la base de tiempo, digamos, al microprocesador, ¿ya? Entonces, para que este se interconecte con todos, va a generar unos buses. Por ejemplo, el bus de direcciones, el bus de control y el bus de datos. El bus de direcciones, ¿ya? Es un bus que va hacia las unidades, digamos así. ¿Y para qué sirve este bus? Para buscar, digamos, la dirección del dato, ¿no? Donde se ha almacenado, o, digamos, mandar la dirección hacia la unidad de entrada y salida, ¿no? Direccionar, es para direccionamiento. Después tenemos, digamos, otros buses, que es el bus de control y el bus de datos. ¿Ya? El bus de control tiene esta forma, o sea, va hacia adentro, hacia el componente. Y después, ya, y acá en la entrada y salida es de doble dirección. O sea, tanto entra como tanto sale, ¿no? ¿No? Acá es doble, ¿ya? Entonces, ese es el bus de control. Entonces acá tenemos el bus de direcciones, este será el bus de control, ¿no? Y hay un tercer bus que es el de datos. Entonces, este tiene también un sentido, voy a dibujarlo en otro color. Como acá la ROM es donde está el programa, ¿no? Este sale acá. El ROM no se escribe y se graba, se lee y se escribe, ¿no? Sino hay que solamente en una sola dirección. ¿Ya? Y la RAM sí está constantemente, digamos,
entra y sale, ¿no? Constantemente está en forma aleatoria, grabando y borrando. Por eso es que acá le damos dos direcciones. Acá tenemos otro que también es de entrada y de salida, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, apretamos algo en el teclado, ¿no? Va de entrada, ¿no? Este se llama el bus de datos. Entonces, en la unidad de entrada y salida se conecta pues el teclado, se conecta pues el monitor, la impresora, ¿no? Entonces, todos estos elementos, digamos, por ejemplo, un teclado, ¿no? Son unidades de entrada. Una pantalla, por ejemplo, o un monitor, es unidad de salida. Entonces, cuando yo ingreso un dato, el bus de datos va en el sentido hacia las memorias y hacia el procesador. Y después, cuando el dato sale, va hacia el periférico. Entonces, uno de entrada, ¿no? Teclado, y la pantalla sería de salida, ¿no? Listo. ¿Qué cosa hace el reloj? Es el que le da la base de tiempo, ¿no? Genera ondas cuadradas a una determinada frecuencia y eso es lo que le da la base de tiempo para la velocidad del procesamiento. Entonces, todos estos buses se van a comunicar, digamos, con el CPU, ¿ya? A una velocidad que lo rige el reloj del sistema. Entonces, tenemos bus de direcciones, el bus de control y el bus de datos, ¿no? Son tres buses que se generan en la computadora. Entonces, en un computador, ¿no? Entonces, esta es la configuración interna básica de un microprocesador, ¿ya? De un sistema, digamos, un microprocesador, ¿no? O sea, un computador en todo caso. ¿Ya? Ahora, el largo de la palabra del bus de datos no es precisamente el largo de la palabra del bus de control o direcciones. Los datos pueden estar en 8 bits, en 16, en 32, en 64. El bus de direcciones, dependiendo de la capacidad pues, de la memoria, ¿no? Si la memoria tiene un K, si la memoria tiene 10K, ¿no? Entonces, eso va a aumentar o va a disminuir los buses. Y el bus de control. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una computadora, este es el diagrama general, ¿no? Interno, ¿no? Cómo va el CPU y las memorias, ¿no? La unidad de entrada y salida y el reloj.